Hola, bienvenidos a una nueva clase de automatismos industriales. En este caso vamos a ver códigos binarios, segunda parte. Hablábamos la vez anterior de la ocasión de cometer errores en las transmisiones y dijimos que podían existir errores debido a desajustes entre el receptor y el emisor, por ejemplo, por trabajar a distinta velocidad, descoordinar los puntos de entrega de la información, etcétera, etcétera. A inconvenientes físicos también se pueden deber estos errores por la interrupción de la línea de comunicación, por falsos contactos, cortes, aislación inapropiada, etcétera, o a inconvenientes lógicos, niveles lógicos desadaptados, un poco comentamos en el video anterior, protocolos de comunicación distintos, imprevisión en los comportamientos, etcétera. Pueden existir razones tecnológicas, económicas y de seguridad o de algún otro tipo que nos obliguen a los diseñadores de sistemas a prever que tales errores pueden ocurrir y que deban ser detectados. Se podrían descartar, por ejemplo, el hecho de que haya errores si no es demasiado importante el mensaje y lo puedo repetir, por ejemplo, si lo puedo reacondicionar de alguna manera y no tengo ningún parámetro de seguridad que sea violado o de razones tecnológicas o económicas que me obligue a detectar errores, podría ahorrarme esa parte, pero normalmente no es la situación en la cual nos encontramos. Entonces, para que se puedan realizar la tarea de detectar errores y corregirlos en algunos casos, se han diseñado códigos específicos. Vamos a ver cuáles son. Los códigos detectores. En principio, una primera forma de detectar errores, que algo vimos en el video anterior, es utilizar una cantidad limitada de posibles combinaciones como válidas para transmitir información. Entonces, cuando yo recibo un código que no está dentro de los códigos válidos, en ese caso pido que se repita la información, descarto la que ingresó y con eso lo soluciono. Pero es una forma un tanto primitiva de hacer las cosas y no siempre sale bien. Vamos a ver ahora que no siempre el hecho de que se cometa un error obliga a que un código sea inválido. A veces caemos dentro de los códigos válidos igualmente. Si, por ejemplo, entra uno de nuestros receptores un dato codificado en BCD 8421, que es 0001, 0110, 1010, por ejemplo, el último dato, el 1010, no pertenece al código porque el código BCD tiene hasta 1001, hasta 9, nada más. Entonces, en caso de un sistema de transmisión simple, me obliga este error ocurrido a que yo le pida al transmisor que repita el mensaje. En caso de repetirse el error, si ya viene dos veces un error de parte del transmisor, el receptor informa de la situación, en ese caso se pone en un estado, por ejemplo, de prealarma, se dice, y se pide la revisión del sistema. Ese estado de prealarma obliga a que algún técnico verifique que el sistema está bien conectado, está bien conectado en sus extremos, que toda la línea está sana, etcétera, etcétera. Sin embargo, podría pasar que en vez de transmitir el 1010, transmitiera, por ejemplo, el transmisor, quien inicia el mensaje, transmitiera el 0001, 0110, 1001 y llegara, por ejemplo, 0011, código válido, 0110, 1001. Está, o sea, yo transmití el 169 y me llega el 369. Es un error por el problema de que el segundo, la línea 3, digamos, del primer paquete de 4 se conectó mal o tomó mal la tensión o tiene algún cortocircuito en algún punto. El código igualmente así es válido y pasaría indetectado a nuestro receptor, que lo deja pasar para dentro del sistema. Entonces nosotros ahí cometeríamos un doble error: no rechazar la información errónea y guardar encima una información errónea. Un sistema que permite detectar este tipo de errores es agregar un bit más al largo de palabra.
Además del largo de palabra usual, le pongo un bit más y aviso a todo el sistema, al receptor en general, que la cantidad de unos va a ser par o impar siempre. Entonces, con ese bit agregado, que se llama bit de paridad, podemos corregir este tipo de errores. Vamos a ver cómo funciona. El bit de paridad. El bit de paridad agregado en realidad puede ser de dos formas diferentes. Puede ser de paridad par o de paridad impar, a elección del sistema, a elección del diseñador del sistema, perdón. Una vez que el diseñador elige uno de los métodos, tanto paridad par como o paridad impar, no se puede cambiar después. No se puede trabajar en distintas partes del sistema con distintos conceptos de paridad. Al menos a la entrada y a la salida de los sistemas se tienen que acoplar con el mismo método. Tiene que estar en claro cuál es el método que el sistema de comunicación de determinado aparato va a usar, ¿sí? ¿Cómo funciona? Si el código que se quiere obtener es, por ejemplo, con el cual se va a trabajar, es de paridad par, el bit tendrá un valor tal que la nueva combinación de n más 1 bits, o sea, un mensaje tiene un largo de palabra de n, yo le agrego un bit, entonces el mensaje total tiene n más 1 bits, que va a ser el código original más el bit de paridad, tenga una cantidad par de unos. Me aseguro, solamente guiándome por los unos, que tenga una cantidad par de unos. En el caso de trabajar con paridad impar, el bit tendrá un valor, el bit de paridad tendrá un valor tal que la nueva combinación de n más 1 bits tenga una cantidad impar de unos. O sea, cuando hablamos de paridad par es porque el resultado siempre es un número par de unos, cuando yo agrego el bit de paridad. ¿Está? O sea, para eso está. Se va a poner en 1 entonces para dar una cantidad total de par. Si yo estoy trabajando con paridad par, se va a poner en 1 cuando la cantidad de unos que contenga el código inicial, el código de n bits, sea impar. ¿Está? Cuando sea impar se va a poner en 1 y de esa manera va a compensar haciendo que la cantidad de unos sea par. Si está trabajando con paridad impar, siempre va a lograr que la cantidad de unos sea impar. El sistema funciona de esta manera. Yo tengo ciertos datos en el transmisor que quiero transmitir desde el codificador. Los datos son A3, A2, A1 y A0. Los meto a esos datos a un generador y saco de la combinación de esos 4 datos, saco un bit de paridad que incorporo al código que se va a enviar. El código entonces ahora formado es el bit de paridad más los datos. La transmisión, acá dice transmisión poco confiable, puede ser o puede que no, pero digamos es una transmisión que claramente yo tengo que controlar, va a transmitir ciertos datos y van a llegar del otro lado, datos que van a ser en general llamados B3, B2, B1 y B0, porque todavía no estoy en condiciones de aceptar que esos datos que llegaron son realmente los que salieron del codificador. Entonces, cuando llega el decodificador, llega con un Q sub 0, que es el bit de paridad que llegó, y yo ahora tengo que comprobar que todo eso coincide, que todo eso se encaja perfectamente, es decir, que el código de paridad con el cual viaja los datos de información sea justamente el que tendría que haber traído. El resultado de eso sale del comprobador y eso se mete a una decisión lógica, a un decisor lógico, que puede ser, por ejemplo, un microprocesador o un microcontrolador en todo caso, que va a tomar la decisión de, si no es correcto el resultado que se obtiene, descartar el dato en total, o si es correcto y se puede aceptar, quitar el bit de paridad y quedarse solamente con los datos, considerando que esos datos son reales y son válidos. ¿Cuáles son los problemas de este tema del bit de paridad? Que el sistema solamente detecta confiablemente una única falla, en los bits de datos o en el bit de paridad. No nos olvidemos que al mandar un bit de paridad estamos mandando un dato más, en definitiva, que puede ser susceptible de fallos también.
un número par de fallos, es decir, si hay un error en dos líneas o hay un doble error en una misma línea, puede dar lugar a que se deje ingresar un error, ¿sí? No corrige errores este sistema, a lo sumo detecta. Y si detecta en general hay que decidir si hay que descartar o si se puede pedir una repetición o qué es lo que se hace con esa detección que estamos consiguiendo. La tasa de errores para que esto funcione bien debe ser muy baja o el sistema es inútil a los fines prácticos. Si no, no se puede hacer. Es decir, en un sistema como por ejemplo es el de transmisión satelital a gran distancia, supongamos que nosotros estamos recibiendo información de un satélite que se encuentra cercano a Marte, estoy inventando por supuesto, pero que se encuentra cercano a Marte. En semejante distancia a los datos se le monta tanta cantidad de ruido que es imposible usar un detector por bit de paridad en esa transmisión. O sea, cuando la cantidad de fallos que puede tener es demasiado grande, este sistema de bit de paridad no va a servir para evitar los errores y en ese caso se usa el hecho de mandar los mensajes en forma redundante. Lo que se hace es repetirlo miles de veces, entonces como se considera que el ruido es algo aleatorio, si yo mando una información, por ejemplo, se le monta un montón de ruido, recibo un mensaje, recibo dos mensajes, tres, cinco mensajes iguales por completo, entonces los superpongo y lo que tengan en común esos cinco mensajes tiene que ser el mensaje original porque el ruido es completamente aleatorio. Es una forma que se utiliza para líneas sometidas a alto nivel de error. En nuestro caso, nosotros en comunicaciones industriales, ese tipo de líneas sometidas a alto porcentaje de error no lo vamos a considerar. Las líneas tienen que estar correctamente aisladas, tienen que estar garantizadas en su funcionamiento y en la mantención de sus niveles de precisión en la transmisión del mensaje. Otro tipo de paridad que se usa mucho y que se está usando un poco más modernamente desde los 80 para acá es el de paridad bidimensional o paridad en bloque. En este tipo de mensajes lo que se hace es agrupar en matrices de bits la información. Se usa en comunicaciones en serie, en almacenamiento de datos. Se organizan los datos en una matriz y se añade un bit de paridad por fila y por columna. Entonces se puede detectar y corregir errores dadas ciertas condiciones. También tiene sus limitaciones, no vamos a entrar mucho en eso, pero vamos a ver un ejemplo de paridad bidimensional. En este caso, por ejemplo, yo tengo los bytes en forma horizontal, en este caso son bytes de 4 bits, ¿no? Estamos hablando de algo tanto inapropiado con lo que hemos dicho en los videos anteriores, pero supongamos que tengo un byte de 4 bits. Esos bytes son el 1, el 2 y el 3 que fueron transmitidos o que se van a transmitir, por mejor decir. Se controla la paridad, en este caso una paridad par. Ven que tengo 3, por ejemplo, en el primer renglón, en la primera palabra, tengo 3 unos y le agrego un 1. Eso hace que el sistema de paridad sea de paridad par, porque lo que tengo finalmente entre los datos que transmito más el bit de paridad es un número par de 4 unos a transmitir, ¿sí? En el segundo caso tengo 2 unos a transmitir más 0 de paridad porque no le agrego nada, entonces queda par otra vez. En el tercer renglón otra vez queda par y no agrego nada en el bit de paridad, y después hago un control de paridad columna por columna, cruzado. Entonces tengo 2 bits que son 1, si yo lo miro en la columna número 1, entonces el bit de paridad es 0, no agrega nada porque es paridad par. En el caso de la columna 2 también es 0 porque es paridad par, y así sucesivamente. Bueno, ahí lo tenemos. Y así sucesivamente me queda
este bit acá 1 para generar la paridad par, y en este la paridad par se logra con un bit de 0. Al cruzar la información entre las dos, entre los bits de paridad generados por columna y por fila, puedo detectar cuál es la posición que tiene un error. Y si tengo la posición que tiene un error, el error es muy simple de corregir, porque como estamos en binario, si tengo un 0 y es erróneo, tiene que ser un 1 la transmisión correcta. No es demasiado brillante hacer una corrección en este caso, ¿no? Este sistema se usa en memorias RAM, SC, Error Correcting Code y sistemas de comunicación satelital cercanos, ¿sí? Ejemplos de paridad. Vamos a ver algunos ejemplos, así nos ponemos de acuerdo. Supongamos que yo quiero transmitir con paridad par los datos que están acá, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Cuento la cantidad de unos en este caso. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 unos. Como tengo 4 unos es un número par. Y como yo voy a transmitir con paridad par, entonces al generar mi bit le pongo un 0 directamente para que se mantenga el hecho de que la cantidad de unos es par. Lo genero y lo transmito a esta palabra con el bit de paridad. Ahora llega del otro lado un bit cambiado, que es este que cambió 0 por 1. El cuarto bit está mal. En este caso, lo que yo tengo que hacer al llegar es verificar cuánta cantidad de unos tengo. Me da que tengo 5 unos, que es impar, tendrían que haber llegado par. Hay un error detectado, no cumple con la paridad par, descarto el mensaje. Para la paridad bidimensional, yo tengo, por ejemplo, es un ejemplo cualquiera, tengo estos datos byte a byte transmitido en un byte de, otra vez, 5. Ahora en este caso, hago los bits de paridad fila por fila y los bits de paridad columna por columna y los envío. Una vez que los envío, los transmito, me llega que en el bit número 4 hubo un cambio, entonces cambia el bit de paridad, detecta un error en la fila correspondiente, el bit de columna detecta un error en la columna correspondiente, el cruce de esos dos errores me da la posición del bit que yo tengo que cambiar y lo tengo que cambiar de 0 a 1, queda corregido, no tengo ningún tipo de problema. Otra forma de evitarme transmitir este bit de paridad par o impar, como dijimos, es utilizar códigos de peso constante. ¿Qué son los códigos de peso constante? Son códigos que tienen una cantidad constante de unos en cada uno de los códigos. Cada número es representado con un número de unos fijo. Entonces no tengo que agregar bits de paridad ni nada por el estilo, ni usar convenciones de si voy a usar paridad par o impar. En este caso, por ejemplo, podemos usar los conocidos el código 2 de 5, 2 de 5, entonces tengo siempre 2 constantemente. El número 0 se representa con esta equivalencia, el 1 con esta, el 2 con esta, el 3 con esta. Fíjense que en estos códigos la cantidad de unos es siempre 2. En el biquinario también, en este código, la cantidad de unos siempre es 2 y por lo tanto si hay un error lo voy a detectar automáticamente porque cae fuera de los valores posibles que puede tomar. Y el código 1 de n, donde n es el número a seleccionar, digamos, n es las posibilidades de selección y yo selecciono de n posibilidades, selecciono uno cualquiera. Esto es lo que hace un multiplexor o un demultiplexor, usar esta tabla, código 1 de n. También es de código constante, de peso constante, perdón, donde el peso es igual a 1. Hay un 1 en cada uno de los códigos posibles. Entonces, estos códigos por sí solos me evitan el hecho de agregar un código de paridad. Códigos de corrección. Ahora vamos a ver la posibilidad, porque hay códigos que no solo detectan, los códigos anteriores solamente detectaban en qué palabra había un problema, pero no corregían absolutamente para nada el problema existente, me obligaban a descartar los datos. Ahora hay gente que se puso a pensar en métodos de
detectar el error, y no solo detectarlo, sino corregirlo. Como la corrección es lo más fácil de hacer, porque otra vez, si es un 0 que está mal, tiene que ser un 1, y si es un 1 el que está mal, tiene que ser un 0. No hay ningún tipo de problema. Entonces, hay gente que se puso a pensar. Uno de los que se puso a pensar es un señor, un matemático, que se llamaba Richard Hamming, que en 1950 presentó su código de corrección de errores que permite detectar y corregir los errores de un bit en la transmisión de datos. Este señor es justamente Richard Hamming, murió en 1998, así que es casi contemporáneo nuestro, y desarrolló esto que es exitosísimo en su aplicación para su uso en computadoras, por ejemplo, en las memorias RAM, en telecomunicaciones y en almacenamiento de datos. Todos hemos usado en algún momento el código Hamming para corregir y para detectar y corregir, en ese orden, errores de transmisión. ¿Cómo funciona el código Hamming? El código Hamming lo que hace es insertar bits de paridad en posiciones estratégicas dentro de los datos para detectar y corregir errores. No es como el código de paridad, que se agrega en uno de los extremos de los datos, adelante o atrás. No es como el código de paridad común, de paridad par o paridad impar. Mete más de un bit entre los datos. ¿Cuáles son las reglas fundamentales para generar esos bits que se meten? Los bits de datos se ubican en posiciones que no sean potencias de 2, las posiciones que normalmente no están representadas por un solo 1, ¿sí? Por un solo 1. Por ejemplo, la posición 5 es 101, ahí puede ir un dato. O la 6, 110, no es una potencia de 2. Por ejemplo, el 8, que es 1000, ¿sí? En ese caso es una potencia de 2, no deben ir datos en esa posición. Ahora vamos a ver un poquito más en concreto cómo funciona. Los bits de paridad son los que se colocan en esas posiciones, en las potencias de 2. En la 1, en la posición 1, en la posición 2, la 4, la 8, etcétera, etcétera. Recuerden que son los bytes que contienen un solo bit 1. ¿Sí? Son los bytes que contienen un solo bit 1, y cuando hablo de bytes acá hablo de palabras en general, no estoy hablando de palabras de 8, necesariamente de 8 bits, ¿sí? Cada bit de paridad cubre un subconjunto específico de bits de datos, es decir, cada bit de paridad genera su paridad par o impar. Acá en el caso de Hamming usa siempre paridad par, ¿sí? Cada bit de paridad lo hace con bits específicos que tienen que ser elegidos de la manera que dice Hamming. Ahora vamos a ver cómo es esa manera. Si ocurre un error en un solo bit, los bits de paridad pueden identificar su posición y cambiarlo. Las dos cosas pueden hacer, ¿sí? Identificar su posición, y como identifican la posición me permiten cambiarlo. Vamos a ver cómo hace este código de Hamming para lograr esto. En principio hay que agregar p bits, ¿sí? P bits de paridad a un código de n bits de información, obteniéndose así un nuevo código de n más p bits, que es el que se transmite, ¿sí? O sea, yo transmito la suma de todos los bits, los n bits de información que quiero transmitir, más p, que son los bits de paridad. El control del dato recibido de n más p bits, otra vez, se realiza en el extremo receptor de la línea de transmisión. Se somete a los n más p bits recibidos a un control de paridad ejecutada por un número de detectores de paridad en el receptor, que es igual al número p de generadores de paridad en el emisor. Yo sé que esto es complicado. No se lo guarden mucho, porque ahora viene la explicación más lisa y más llana, pero este es el método de Hamming en general. Entonces vamos a verlo así. Ahora vamos a ver una explicación más paisana, digamos, más a la nuestra, ¿sí? Así el conjunto, dice, de los p bits de salida en los detectores de paridad conforma una combinación que representa o que responde a la frase: la línea que tiene el error es la tal número. O sea, con estos bits de salida, con estos bits de paridad que se generan a la salida, yo puedo decir cuál es la línea que tiene el error. Yo transmito con líneas cada uno de los datos,
y cuando verifico la posición de el valor de los bits de paridad, esos bits de paridad ordenados de una forma apropiada me dicen el error está en tal línea, si es que tiene error, y si no tiene error me dan 0. ¿Sí? Si la combinación de p bits 0 indica que no existe error. O sea, si marca 0, como las líneas son de 1 a n, entonces el 0 queda fuera. 0 significa ninguna línea tiene error. Pasa que no hay ningún tipo de problema. El número P de bits de paridad tiene que ser suficiente para permitir la identificación de cada una de las n líneas de transmisión. O sea, si yo tengo 3 bits de paridad, por ejemplo, o si tengo 2 bits de paridad, no puedo tener más de 4 líneas. ¿Sí? No puedo tener más de 4 líneas. De hecho, no podría tener 4 líneas porque puedo formar un número, 0, 0 es el sin error, 1, 0, 1, 1, y paremos de contar, no puedo contar hasta 4, así que no me alcanzarían los bits de paridad. Ahora vamos a ver que eso se determina de una manera fácil con una ecuación, que es esta que sigue. Con p bits pueden hacerse 2 a la p combinaciones, por lo cual debe cumplirse que 2 a la p sea mayor o igual que n más p más 1. Esta es la ecuación que gobierna la inclusión de la cantidad de bits de paridad. No se preocupen, es mucho más simple de lo que parece. Pero recuerden, P es el número de indicadores de paridad, de bits de paridad que yo tengo. N es la cantidad de datos que yo quiero transmitir. Y el más 1, bueno, es una condición, una desigualdad que se tiene que cumplir. Entonces yo de esa manera puedo saber que estoy cumpliendo con las condiciones de Hamming para detectar y corregir un error. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí, vamos a ver. Supongamos que nosotros queremos transmitir 4 bits de datos, n igual 4. Para que se cumpla que 2 a la p es mayor o igual que n más p más 1, tenemos que hacer que p sea 3, porque entonces nos queda que 2 a la 3 es igual a 4 más 3 más 1. Entonces es mayor o igual, nos queda que 8 es mayor o igual que 8, que cumple la condición de Hamming. ¿Sí? Estando en esa condición, yo puedo cumplir con las condiciones de Hamming, y Hamming me asegura que con su sistema yo voy a poder detectar y corregir el error que se cometa en alguna de las líneas de transmisión. El error único. ¿Sí? Me corregí sobre el pucho, pero es en realidad lo que corresponde. ¿Sí? Puede detectar un error y decirme dónde está. ¿Sí? Ahora, como vamos a transmitir en total 7 bits, que van a ser 4 bits de datos y 3 de paridad, ¿sí? Las posiciones van a ser 2 a la sexta, 2 a la quinta, estas que están acá. A este código se le dice Hamming 74, ¿sí? A este código, por los números, la cantidad de bits a transmitir es 7, la cantidad de datos efectiva que transmite este código es 4. 4 datos eficientes por 7 líneas, ¿sí? Código de Hamming. Así se escribe y así se denota. No hay solamente hay un montón, hay en potencia infinitos, hay mucho más. Cualquier número de bits de paridad y de datos, de bits de paridad P y de datos N que cumpla con la ecuación de Hamming, puede formar un código. Hay distintos, de valores muy superiores. Este es el mínimo, este es el valor mínimo y también es el más usual. Los bits de paridad deben estar en las potencias cuya posición utiliza un solo 1 para escribir su número, porque así me aseguro que sean potencias de 2. Entonces, tienen que estar en la posición 001, 010 y 100. ¿Está? Que son las potencias de 2, justamente, digamos, 1, 2 y 4 serían en este caso, porque la siguiente potencia de 2 es 8. Ya me voy porque tengo 7 bits nada más. ¿Sí? Las posiciones se cuentan desde el bit más significativo. En las posiciones 1, 2 y 4, entonces, agregamos los bits de paridad P1, P2 y P3. En las posiciones 1, 2 y 4, agregamos los bits de paridad.
A los datos los llamaremos D1, D2, D3 y D4 por sus pesos y van en las posiciones 3, 5, 6 y 7. ¿Estamos? Esas son las posiciones que ocupan porque son las que me dejan libre los bits de paridad, así que no hay mucho para pensar. Ahí todo lo que no sea 1, 2 y 4, de 1 a 7, son ocupados por los datos. Vamos a graficar esto, así lo vemos clarito. La posición 1 entonces es ocupada por el bit de paridad 1, la posición 2 es ocupada por el bit de paridad 2, la posición 3 es ocupada por el dato 1, la posición 4 es ocupada por el bit de paridad 3. Tengan en cuenta esto, manténganselo en la cabeza porque después se va a generar algún tipo de complicación. El bit de paridad 3 ocupa la posición 4, ¿sí? El bit de paridad 3 ocupa la posición 4. Y después las posiciones 5, 6 y 7 son ocupadas por los datos respectivos D2, D3 y D4. Los generadores de paridad se conectan. Ahora viene el tema de determinar cómo calculan los generadores de paridad su información de paridad. Se conectan a la línea de datos que tienen un 1 en la posición que él mismo tiene el 1. Esto ya sé que va a traer problemas, pero vamos a hacerlo específicamente y nos vamos a fijar. P1 está en la posición 0, 0, 1, así que tiene un 1 en el tercer bit. Por lo tanto, a él se conectan las posiciones 3, que tiene un 1 en el tercer bit, 5, que también tiene un 1 en el tercer bit, y 7, que también tiene un 1 en el tercer bit. Ningún otro número cumple con la condición de tener un 1 en el tercer bit. Por eso, P1 calcula su paridad con los resultados de estos valores, la posición 3, la posición 5 y la 7. Fíjense que la 3, la 5 y la 7 no por casualidad son datos. Las posiciones 3, 5 y 7 son datos y el P1, el valor de P1 se calcula con esos datos. Yo no sé cuánto valen P1, P2 y P3. Si en alguna ecuación yo metiera alguno de los bits de paridad, cometo un error circular, digamos, me estoy autoconectando a mí mismo, nunca voy a saber el resultado. En el bit de paridad 2, que es 0, 1, 0, se conecta a los que tienen un 1 en la segunda posición, así que se va a conectar a la línea 3, que tiene un 1 en la segunda posición, a la línea 6, que también tiene un 1 en la segunda posición, y a la línea 7, que también tiene un 1 en posición. Ningún otro valor tiene un 1 en esa posición. Ningún otro valor tiene un 1 en esa posición, y salvo P2, que es el mismo que estoy tratando de calcular, así que sería ilógico que lo tratara de meter dentro del mismo generador de paridad. P sub 3, que es 1, 0, 0, fíjense lo que yo les decía, P sub 3 no es que estoy representando el 3 acá, estoy representando la posición, y la posición de P sub 3 es 4, ¿sí? P sub 3 se ubica en la posición 4, así que P sub 3 tiene como descripción de su posición 1, 0, 0, una potencia de 2, 1, 0, 0. Entonces, todos los números de línea que tengan un 1 en el primer bit se conectan a P sub 3. Entonces, 1, 0, 1, que es 5, 1, 1, 0, que es 6, y 7, que es 1, 1, 1, se van a conectar a P sub 3 para calcular el bit de paridad. O sea, dependiendo de los valores que yo tenga en cada uno de los casos, ahí voy a obtener cuánto vale puntualmente el bit de paridad. Así que en la recepción después a estos bits hay que agregarle el propio bit de paridad que vino. Entonces ahí yo verifico si llegó o no llegó correctamente la información que me están transmitiendo y dónde está el error. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de transmisión en el código Hamming 7.4, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de código de Hamming, así terminamos de entender cómo funciona este método. Supongamos que queremos transmitir 1011, bien con datos concretos, ya vimos cómo se diseñaba la realización del código, ahora vamos a verlo con datos numéricos. Queremos transmitir 1011.
Entonces, tenemos, como dijimos antes, tenemos que hacer que los bits de paridad 1, 2 y 3 ocupen los lugares 1, 2 y 4 y que los datos ocupen las posiciones 1, 5, 6 y 7. Vamos a ver cómo calculamos ahora el bit de paridad peso 1. El bit de paridad peso 1 en el emisor controla los bits 3, 5 y 7. ¿Sí? 3, 5 y 7. Los bits involucrados son en este caso ya con valor 1, 0 y 1. Fíjense que son los valores que tienen acá arriba. 1, 0, 1. Como adoptamos la paridad par para representar nuestros bits, 1, 0, 1 tiene dos unos, es una cantidad ya par de por sí y entonces el bit de paridad va a tomar el valor 0 porque no necesito agregarle un 1. Con respecto al bit de paridad número 2, al bit de paridad 2 que ocupa la posición 2, guarda con la posición. Controla los bits 3, 6 y 7. Los bits involucrados en este caso son 1, 1 y 1. ¿Sí? 3, 6 y 7 tienen ese valor. Entonces la paridad par, al haber 3 unos, me obliga a poner un bit de paridad de valor 1. P sub 2 entonces toma el valor 1. Para P sub 3, análogamente que controla los bits 5, 6 y 7 y que tiene como valores involucrados de sus bits a 0, 1 y 1, lo pueden verificar de la tablita esta de arriba. En ese caso, para paridad par, tengo dos unos, así que ya es par de por sí el número. Entonces, el bit de paridad P sub 3 que ocupa la posición 4, guarda, lo destaco, que ocupa la posición 4, es 0. El valor de ese bit es 0. Entonces, el número a transmitir va a ser 0 para P sub 1, 1 para P sub 2, 1 que ya era dato, 0 para el P sub 3, 0 para el dato que ocupa la posición 5, 1 y 1 que son datos también, que son los que complementan los que completan todo el largo de palabra. La palabra que yo voy a enviar y que es susceptible de ser detectada y corregida si tiene un solo error, es esta que está acá, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La generé así, así quedó. Toda esa palabra la tengo que enviar. Ahora vamos a hacer una prueba de ver qué pasa si cometemos un error en la transmisión en vez de transmitir este número. El receptor, en vez de recibir todas las cosas bien, va a recibir un error en la posición 7 que va a cambiar de 1 a 0. La vamos a cambiar a propósito de 1 a 0. El receptor entonces recibe la palabra 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 en lugar de la que tendría que haber recibido 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Estamos? El 0 cambia de posición, digamos, la séptima posición cambia de valor. Veamos qué pasa ahora. Recibimos este número en el receptor. Esta es la posición, este es el valor que recibimos. Vamos a ver cómo operamos ahora. Ahora generamos también los bits de paridad de verificación. Vamos a generar los bits de paridad de verificación, pero vamos a incluir también los bits de paridad, o sea, al controlar P sub 1 no vamos a usar solamente los canales que permitían la generación, sino que lo vamos a comparar contra lo que trajo el canal donde dicen que está el dígito de paridad, ¿sí? el bit de paridad. Entonces vamos a controlar 3, 5 y 7 y el canal 1 también, la línea 1 también. En este caso los bits involucrados son 0, 1, 0 y 0. ¿Sí? O sea, hay 4 acá. Acá hay 4 bits involucrados en el receptor. Estamos en el receptor. El bit de paridad par, que como hay un solo 1, obliga a que P sub 1 tenga un 1. Ya de movida sonamos. Ya sabemos que hay un error, ya lo acaba de detectar porque al poner uno de los bits de paridad en 1 hay un error y ahora estoy esperando a ver si me dice correctamente. Yo ya sé, pero se supone que no sabría dónde está el error, que me va a tener que dar en la línea 7. Vamos a ver si eso se produce. El P sub 2 otra vez también se hace con los canales que generó el bit de paridad en el emisor, pero además le agrego el propio bit de paridad. El bit de paridad del canal 2 de la línea 2 lo incorporo y entonces los bits involucrados
en el receptor son 1, 1, 1 y 0, ¿sí? Los valores de los bits involucrados. En ese caso, la paridad par 1, 1, 1, 0 me da que hay 3 unos y por lo tanto el bit de paridad número 2 va a tener que tomar el valor 1 para completar un número par de unos. Otra vez, ya tengo dos errores, o digamos, ya tengo dos detecciones de que hay error y se están poniendo en 1, 1. Vamos a ver el P sub 3. El P sub 3 de la posición 4 controla los bits de las posiciones 4, la propia, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces incorpora los valores que tiene el canal 4, el 5, el 6 y el 7, los cuatro últimos, 0, 0, 1, 0. Como la paridad es par y hay un solo 1, P sub 3 también toma el valor 1. Entonces, los 3 bits de paridad en principio no son 0, son 1, 1 y 1. Si no son 0, hay un error. Pero además forman el 1, 1, 1, lo que indica que ese error está en la línea 7. Cambio esa línea y soluciono el error. Otra vez, cambio el 0 por 1 y solucioné el error y ya me quedó detectado y corregido el error y esa es la palabra correcta. Después lo único que tengo que hacer es extraer los datos que son la línea 3, la 5, la 6 y la 7, 1, 0, 1, 1 y ya sé que recibí ese dato correctamente. Muy bien, acá terminamos con esta segunda parte de códigos binarios. Vimos cómo localizar errores en las transmisiones, vimos el código de paridad, el bit asociado, que puede indicar paridad par o impar. Vimos un nuevo tipo de código de paridad bidimensional. Vimos los códigos de peso constante como solución al problema de los errores. Y finalmente vimos el código de Hamming, su formación y propiedades, cómo detecta y permite corregir errores. Todo eso es lo que vimos en este video. En la próxima clase veremos álgebra de Boole. Ya empezamos con álgebra de Boole y vamos a ver todas las propiedades y todos los teoremas que corresponden a este álgebra. Nos vemos en la próxima clase y como siempre, si te gustan los contenidos del canal, deja un like y suscríbete para recibir todas las novedades. Te agradezco que me acompañes. Nos estamos viendo en un próximo video.